analizando la especialización y la línea de Derecho Ambiental como liderazgo de este foro, que espero sea, como lo dije antes, el primero de muchos que realicemos con otras facultades, para que desde los distintos escenarios interdisciplinarmente seamos capaces de construir opciones viables para un mundo mejor, en donde entendamos que el ser humano hace parte de un sistema que debemos respetar, comprender y apreciar, tal como entre otros además lo plantea nuestra Corte Constitucional. Finalmente, y no menos importante, quiero expresar el motivo de orgullo y resaltar de orgullo institucional, no solamente de los autores, y resaltar las publicaciones que hoy se presentan. Cuando hay publicaciones es porque hay investigación, porque hay un esfuerzo académico detrás. Y el hecho de que hoy lancemos estas obras, pues es un motivo también de orgullo del esfuerzo académico de un equipo de profesores e investigadores que se realiza particularmente en este caso, en el día de hoy, de la Facultad de Jurisprudencia, donde se ha promovido la colección de gestión ambiental, colección en la cual podemos, los profesores e investigadores que hacen parte del programa de Derecho Ambiental, vienen mostrando resultados de su trabajo. Debo felicitarlos entonces a todos ellos y compartir ese esfuerzo académico con todos los aquí presentes y ausentes de ese trabajo que se destaca por la labor conjunta que ha propiciado un análisis profundo y crítico de temas de gran trascendencia en la materia que nos convoca en el día de hoy. Espero sinceramente que sean muy fructíferas las conversaciones del día de hoy, que los expertos puedan compartir palabras de expertos en la materia, y agradezco a los conferencistas, a los autores de los libros, a los profesores, a los alumnos y a los demás invitados por su presencia. Y los invito a que asumamos el compromiso que entre otras además nuestro próximo visitante ilustre, el Papa Francisco, ha llamado la búsqueda de la preservación y defensa de nuestra casa común. Si no la cuidamos, francamente no tendremos ni desarrollo, ni civilización, ni lugar donde vivir. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias al señor rector por sus palabras. Damos la bienvenida al decano de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor Juan Carlos Forero. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo especial a nuestro señor rector, doctor José Manuel Restrepo Abondano, a la doctora Estefanía Lao, la vicerrectora, nuestra vicedecana Lina María Céspedes, la doctora Gloria Amparo Rodríguez, a quien pues la felicito especialmente por toda esta labor y por todo lo que se ha hecho con la línea de investigación en Derecho Ambiental, por la especialización en Derecho Ambiental, donde hace poco también celebramos acá los 20 años, a todos los profesores de la Facultad de Jurisprudencia, a nuestros invitados, Jimena Nieto, el doctor José Vicente Zapata, Beatriz Londoño, nuestros profesores, a todos ustedes, exalumnos que veo acá de la Facultad de Jurisprudencia, tanto los de pregrado como los de posgrado. Y aprovecho 30 segundos de publicidad para invitar a todos nuestros egresados de posgrado y de pregrado el día 30 de agosto para la celebración nada más y nada menos que de nuestros primeros 365 años. La Facultad de Jurisprudencia, sí, era otro planeta. Sí. Y los queremos invitar a que nos acompañen ese día todos nuestros egresados. Felicitar especialmente a, como dice el rector, a los autores de estas publicaciones, a Maribel Ochoa Miranda, a Eduardo del Valle, y siempre le he dicho a Eduardo que él nació para los temas ambientales, Eduardo del Valle Mora, ¿sí? Minería en los páramos y humedales también a Andrés Gómez Rey, al paro José Nadomera, Camilo Alexander Rincón. Una publicación muy importante para mí, Gloria Amparo, que la felicito también, la del principio de precaución, donde participa el profesor Hugo Granja Arce, Iván Vargas Chávez, Julio César Alvarado, Juliana Sepúlveda, Gloria Amparo Rodríguez, Beatriz Arcila Salazar, Mauricio Tapia. Y esta publicación, pues, muy importante, ¿por qué? El cambio climático como una consecuencia del calentamiento global y a su turno como una consecuencia del efecto invernadero, y estos causados finalmente por el actuar del hombre, ha tenido
como en todos los escenarios, entre comillas, científicos corrientes, y estamos asistiendo a una peligrosa tendencia de negacionismo del cambio climático. De negacionismo donde se sigue sosteniendo que la ciencia no es capaz de definir con certeza al 100% que el cambio climático es producto de la utilización de combustibles fósiles, de la obsolescencia programada, de la conducta del ser humano. E incluso la misma discusión que se dio en el marco del origen del principio de precaución. Recordemos cómo el principio de precaución tiene su origen en Alemania, y si buscamos los antecedentes remotos en ese maravilloso libro de Hans Jonas, discípulo de Heidegger, que hace referencia al principio de cautela y que nos señala que frente a la incertidumbre científica pues se deben adoptar medidas, que no es excusa para no adoptar. Ahí viene la denominada triple negación de Río. No saber no es excusa para no actuar. Y uno de los problemas relacionados con el cambio climático y con los temas ambientales es el tema de la incertidumbre. Esto nos ubica de entrada en la sociedad de riesgo. En la sociedad de riesgo hay un problema que se viene dando no solamente en el derecho administrativo, en el derecho ambiental, sino también incluso en el derecho penal, y es quién define el riesgo, porque de las medidas que se tomen depende quién esté definiendo el riesgo. Y entonces tenemos que hay unos procesos. ¿Quién va a definir el riesgo? Segundo, ¿quién gestiona el riesgo? Tercero, ¿cómo se percibe el riesgo? Una de las últimas encuestas en Estados Unidos dice que el 39% de la población cree que el cambio climático no es producido por el actuar del hombre. Entonces estamos frente al riesgo, tenemos varios problemas. El tema de la definición del riesgo para tomar medidas en materia de cambio climático. El tema de la definición, el tema de la percepción, ¿sí? Y el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es importante y tiene que ver con un tema sistémico en materia ambiental. Niklas Luhmann señala que precisamente en la comunicación del riesgo para tomar decisiones de políticas públicas hay un problema, y es que es la diferencia entre los sistemas y subsistemas científicos y el sistema, por ejemplo, de la comunicación. Claro, ¿cuál es el objeto de la ciencia? Es producir conocimiento. ¿Cuál es el objeto de los medios de comunicación? Producir información. Si las decisiones de cambio climático, si las decisiones relacionadas incluso con el principio de precaución se toman con base en la información que producen los medios de comunicación o con base en el conocimiento que produce la ciencia. Y ahí se abre otro paréntesis. ¿Y el conocimiento que produce la ciencia nos genera certeza? No. Somos sociedad de incertidumbre. Solo tenemos certeza, diría Hans Jonas, solo tenemos certeza de nuestras incertidumbres. Sin embargo, algunos han mencionado también la tendencia del negacionismo amparada en los mercenarios científicos. En estudios científicos dicen que no, que es que ni siquiera hay cambio climático o que esto no se debe al actuar del ser humano. Sencillamente, para nosotros, para la Facultad de Jurisprudencia, es muy importante lo que viene haciendo nuestra directora del grupo de investigación, Gloria Amparo Rodríguez, nuestra directora de la especialización, lo que ha venido haciendo estos últimos ya casi 20 años. Gloria Amparo tenía 12 años cuando ella entró a la universidad, ¿sí? Pero el tiempo pasa, Gloria Amparo, ¿sí? Y siempre ha sido Gloria Amparo una mujer de ambiente, entonces siempre le he dicho que es medio ambiente, ¿sí? Y realmente sí, yo sí quiero felicitar a Gloria Amparo por esto, porque este es un evento académico donde están las personas que realmente están preocupadas por esto, los profesores. Aquí están todas las generaciones de la universidad. Si se dan cuenta, nuestro lema de la universidad es nova y vetera, nova et vetera, lo nuevo y lo antiguo. Y aquí está lo nuevo y lo antiguo, no digo a qué lado está lo nuevo y a qué lado está lo antiguo, pero aquí está representado todas las generaciones, nuestros estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, nuestros profesores, nuestros egresados, la parte más nova estamos acá. Y esto, Gloria Amparo, ¿por qué? Porque es que la razón de ser, o sea, la importancia de este evento, Gloria Amparo, es la sensibilización que usted está creando precisamente en los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia. Aquí estudiantes desde segundo semestre, hace unos años fundaron un grupo que se llama Eco Rosario, y eso lo fundaron inspirados en todo esto que usted está haciendo, Gloria Amparo. No se esperaron a 10º semestre para fundar algo o para generar una conciencia crítica en la Facultad de Jurisprudencia, lo hicieron desde segundo semestre y hacen debate y hacen crítica como tienen que hacer los estudiantes. Entonces, para la Facultad de Jurisprudencia sí es motivo de orgullo lo que está haciendo el área de Derecho Ambiental.
en un momento donde nuevamente estamos discutiendo el negacionismo, el revisionismo en materia de cambio climático y donde finalmente somos una sociedad de riesgo, como lo menciono en una publicación que va a salir dentro de poco, también la compran sobre el principio de precaución, que es precisamente que en una sociedad de riesgo donde ese riesgo lo definen los medios de comunicación, los gestionan los gobernantes, lo usufructúan los empresarios, pero lo padecemos los ciudadanos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias al señor decano por sus palabras. Invitamos a los integrantes de la mesa principal que nos acompañen en primera fila. A continuación, damos paso al desarrollo del foro que está dirigido por el doctor Francisco Charri, profesor de la especialización en Derecho Ambiental. El doctor Charri es ingeniero mecánico especialista en Administración de Negocios, cursando una maestría en Gestión Ambiental y Energética, con experiencia en la gestión ambiental y energética en diversos sectores. Se desempeñó como asesor y coordinador del Grupo de Mitigación del Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Realizó consultorías específicas en materia de cambio climático y eficiencia energética. Actualmente se desempeña como representante legal y gerente de la firma Environmental Business and Technologies, empresa prestadora del servicio de ingeniería y consultoría en desarrollo territorial, mejoramiento del medio ambiente, desarrollo de infraestructura, desarrollo empresarial, servicios de carbono, mercados de carbono y eficiencia energética, entre otros. Le damos la palabra al doctor Charri para el desarrollo del foro. Agradecemos al público consignar las dudas que tengan en un papelito que eventualmente recogeré yo, para que al final del foro pues se discutan. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerle a la universidad por dar este espacio, brindar este espacio tan importante para discutir en este momento, que es el cambio climático. Quisiera extender un saludo especial al señor rector, la vicerrectora, decano, vicedecana, autoridades, profesores, familiares, colegas, estudiantes y amigos que están aquí. Todos estamos interesados en conocer cuál es el estado actual en un aspecto muy importante que es el cambio climático y sobre todo cómo ese cambio climático está siendo abordado desde la óptica nacional, desde lo que se está haciendo en el país. Por lo tanto, este es un gran momento para reflexionar sobre el compromiso que cada uno de nosotros tiene. ¿Para qué? Para trabajar en mitigar y adaptarnos a este problema del cambio climático. En este momento en Colombia, en el marco de las políticas públicas y el régimen jurídico nacional e internacional, vamos a ver cómo se va a abordar este tema desde este foro, que es organizado por la especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, quienes quieren presentar toda esta visión desde los diferentes puntos de vista que van a tener estos expertos y que nos van a transmitir en este evento. En este caso, tenemos que considerar que es un momento muy importante. Acabamos como país de ratificar el Acuerdo de París. Estamos con unos compromisos internacionales que debemos cumplir en el tiempo. Y algo muy importante es que se tienen que cumplir con una serie de compromisos en materia de desarrollo sostenible y unos esfuerzos por erradicar la pobreza, los cuales el país ha querido trabajar. Aquí se van a escuchar las voces de estos expertos, 5 profesionales que con su desempeño y en su carrera profesional han venido aportando al país y nos quieren compartir esa experiencia, compartir esos conocimientos. En este caso vamos a tener una serie de ponencias de estos expertos, quienes aportarán en la construcción y el debate en relación con nuestro papel con el cambio climático. Y al final se resolverán cualquier cantidad de dudas que podamos tener al respecto. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a seguir unas reglas de juego, vamos a hacer las 5 ponencias. Una vez terminen las ponencias, voy a invitar a los expertos que pasen a la mesa principal y durante unos minutos cada uno de ustedes va a presentar en unos papelitos sus preguntas. Las preguntas las vamos a recibir y las vamos a ir dirigiendo a cada uno de los expertos de acuerdo a su área de conocimiento. La idea es que al final podamos todos construir conocimiento de forma conjunta y aportar a
al combatir el cambio climático, lograr la mitigación del cambio climático de forma adecuada. En este momento agradezco entonces a los expertos que están aquí, que nos van a acompañar, y daríamos inicio a las conferencias. Como primera conferencia, titulada Antecedentes del régimen jurídico internacional del cambio climático, invito a la doctora Jimena Nieto que nos acompañe. La doctora Jimena es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y máster en Derecho Público Internacional del London School of Economics and Political Science. Fue asesora de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y coordinadora de Asuntos Ambientales en la Cancillería. Apoya temas de negociación internacional en materia ambiental, en particular en las áreas de cambio climático, biodiversidad, sustancias químicas y desechos, mecanismos de observancia, cumplimiento y responsabilidad y compensación en el marco de tratados multilaterales ambientales. Es representante del gobierno colombiano para la COP21 en París. Como docente ha estado vinculada como profesora de cátedra a la Universidad Externada de Colombia, al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y a la Universidad de los Andes. Quiero solicitar un gran aplauso para la doctora Jimena Nieto. La invito a ver no hay problema. Quisiera poner unas pequeñas reglas de juego para los expositores antes de... Tenemos 20 minutos para cada una de las presentaciones. Faltando 5 minutos yo les voy a hacer una señal. ¿Listo? En ese momento ya sabemos que se nos está agotando el tiempo y cuando terminemos entonces seguimos con la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer muy especialmente por la invitación a esta mi casa, al rector, al decano por esa introducción que me ahorra unos minuticos de sus 20 preciosos minutos que tengo, porque introdujeron muy bien la problemática del cambio climático, las causas, las consecuencias y la importancia del principio de precaución en este contexto. A la doctora Gloria Amparo, obviamente, quien ideó este evento, que como bien lo decía el decano, nos ayuda además a cumplir con una de las obligaciones de la Convención, que está en el artículo 6 y que se refiere a la necesidad de sensibilizar y crear conciencia en materia de cambio climático. Este además es un curso que, digamos que esto que les voy a contar es el objeto de una clase que yo dicto en 16 horas, y entonces consignarla en 20 minutos va a ser un reto grande. El régimen internacional de cambio climático está compuesto por 3 tratados: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y su acuerdo, y el más reciente Acuerdo de París. La Convención nace en 1992 en la víspera, digamos, de esa cumbre de Río a la que se refirió el decano, en un contexto internacional muy específico que hay que entender para poder entender este tratado. Y es que en ese momento, en el 92, era muy claro que aquellos que habían causado el cambio climático eran los países desarrollados. Esa problemática sobre la cual no se tenía certeza científica, pero que ya se empezaba a vislumbrar como algo complejo que había que atacar desde la perspectiva de la comunidad internacional, era responsabilidad de los ricos. Lo habían causado los países desarrollados. Y ellos lo reconocen, de hecho lo consignan en un principio que se conoce como el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, es decir, ellos aceptan que deben, como fueron los que causaron la problemática, deben aportar más a la solución. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es que la Convención divide el mundo en 2, es decir, crea lo que nosotros conocemos como un muro de fuego. Ese muro de fuego es que lista en un anexo aquellos países desarrollados a los que me acabo de referir, y ahí estoy hablando de toda la Unión Europea, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Islandia, en fin, de estos países, y todos los demás, estamos del otro lado del muro de fuego, nos llamamos los no anexos. Dentro de los no anexos, ustedes encuentran a China, a Colombia, a Indonesia, a Brasil, a México, a India. Y en ese momento, repito, la realidad era muy clara. Quienes habían causado la problemática del cambio climático eran los países listados en el anexo 1. Entonces la Convención crea, repito, esa diferenciación tan clara y asigna obligaciones, compromisos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero únicamente a aquellos países que están listados en el anexo 1. Sin embargo, como un requisito, una exigencia de Estados Unidos en ese momento, la Convención no tiene ninguna meta específica, no tiene ninguna obligación, digamos, concreta o medible o cuantificable en materia de reducción de emisiones. Esto no se logra sino años después, en el 97,
cuando se adopta el primer hijito de la Convención Marco, que se conoce como el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, que es un instrumento muy famoso y del que seguro ustedes han oído hablar, es a la Convención Marco de Cambio Climático lo que el decreto es a la ley, por ponerlo de alguna manera, y seguro acá habrá un par de abogados que me entiendan, es decir, es una reglamentación específica de la Convención, y el Protocolo de Kioto, adoptado en esa ciudad japonesa en el 97, hace eso que le faltaba a la Convención, que es establecer metas y obligaciones específicas en materia de reducción de emisiones. Dice, señores países, anexo 1, ustedes van a tener que reducir sus emisiones en un 5% para el 2012. Y además le dice a cada uno del anexo 1 cuánto va a tener que reducir. Entonces, usted, Estados Unidos, menos 8%. Usted, Unión Europea, perdón, al contrario, usted, Unión Europea, menos 8%, usted, Estados Unidos, menos 7%, usted, Japón, menos 6%, etc. Es decir, le asigna a cada país del anexo 1 un compromiso de reducción de emisiones, claro, y la fecha en que debía verificarse esa reducción era el 2012. Eso es lo que dice el Protocolo de Kioto, es decir, dice cuánto, para cuándo, y también dice cómo hay que hacer esa reducción. El cómo hay que hacer la reducción son los famosos mecanismos de mercado, que es eso que ustedes han oído hablar, porque eso ha sido objeto de leyenda urbana, es la tal, los bonos de carbono, la venta de oxígeno, eso se ha llamado de mil maneras, pero básicamente ese es un mecanismo que el Protocolo de Kioto idea para que los países desarrollados puedan hacer parte de su reducción en los países no anexos, fuera de su territorio. ¿Por qué? Porque hacer la reducción en casa es muy costoso y ellos piden ese mecanismo de mercado para poder hacer reducciones fuera de su territorio, lo cual tiene lógica porque, como ustedes saben, no importa dónde uno emita los gases de efecto invernadero, el problema es solo uno, no importa uno dónde capture, está aportando a la solución, es decir, es un problema realmente global y por eso los mecanismos de mercado tienen sentido. Entonces, el Protocolo de Kioto recogía esa diferenciación, recogía ese muro de fuego y decía los únicos con obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero son los países del anexo. Nosotros, los no anexo, íbamos en coche, es decir, nosotros no tenemos mayores obligaciones, bajo la convención lo único que teníamos que hacer era una comunicación nacional, es decir, tenemos que rendir un informe periódico en el que decimos cuánto estamos emitiendo y cuánto estamos capturando, informe que en el caso de Colombia lo hace el IDEA. Esa era nuestra obligación, bueno, además de la también sensibilizar, crear conciencia, desarrollar políticas, pero obligaciones que realmente no eran, repito, no eran obligaciones de mitigación. Nos vamos aproximando al 2012 y era la fecha que el Protocolo de Kioto había determinado para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los países anexo 1 y debíamos entonces, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de estos tratados, responder a la pregunta, bueno, ¿qué pasa después del 2012? Es decir, el Protocolo de Kioto solamente previó un periodo de cumplimiento, 2012, y tenía un artículo que decía, pero antes de llegar a esa fecha, antes de llegar al 2012, las partes, que es como se conocen los países que han ratificado los tratados, las partes deberán negociar unas nuevas metas y unos nuevos calendarios para los países del anexo. Eso está escrito en el protocolo. Entonces empezamos ese proceso que debía terminar en Copenhague en el 2009. Ahí se debía adoptar, para los abogados me entenderán, una enmienda al Protocolo de Kioto, enmienda que iba a decir para los próximos 5 o 10 años las metas de los desarrollados son estas y las deberán cumplir así. Sin embargo, en ese camino hacia Copenhague, la cosa se empieza a poner difícil, la negociación se empieza a volver cada vez más compleja porque los países desarrollados dicen no más. O sea, nosotros no vamos a seguir cargando este burro solos. Es decir, sobre todo porque ya estamos en el 2000 es decir, ya estamos en el 2007, 2008, 2009, que fueron los años en los que se debe hacer esta negociación, y ya resulta muy evidente que el mundo ha cambiado, que ya no son solamente los del anexo 1 que están causando el problema, sino que hay actores nuevos que están entrando a generar grandes concentraciones de gases de efecto invernadero, como son China, India, Brasil y otros detrás de ellos que son países no anexos, recuerden. Entonces los países del anexo dicen no más, nosotros solamente vamos a acordar compromisos nuevamente si
al origen era si tú India, si tú China, si tú Brasil, asumes compromisos con nosotros. Luego esto se volvió un poco más amplio y ese hecho de que los desarrollados dijeron no más solos y que le piden a los demás países que por favor también asuman compromisos de emisiones, es lo que generó ese gran colapso de las negociaciones en Copenhague, que estoy segura que si se interesaron alguna vez por este tema, oyeron hablar de ese fracaso estruendoso que fue la COP10 en Copenhague. Porque ¿qué respondían India, China y Brasil? Decían, como dicen los costeños en Colombia, tú te metiste, tú te sales. O sea, ustedes formaron ese problema, ustedes lo resuelven. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, este problema lo crearon ustedes lo tienen que resolver. Los países, yo recuerdo mucho una vez que en Alemania le dice, el delegado alemán le dice al delegado de China, es que nosotros nunca en la historia de Alemania hemos emitido tantas toneladas de gas de efecto invernadero como están emitiendo ustedes ahora, señores de China. Y el delegado de la China le responde, sí, pero no per cápita. Claro, cuando ustedes dividen las emisiones y los dividen por los 1.000 millones de chinos o no sé cuántos chinos que hay, pues obviamente que ese argumento dejó un poco pasmado al alemán. Pero entonces es simplemente para que vean la complejidad de las negociaciones. Y Copenhague, un gran fracaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se acabó el régimen de cambio climático, esto colapsó el multilateralismo, es decir, fue un momento realmente de mucho pánico y los escépticos del régimen internacional decían es que eso no sirve para nada, las Naciones Unidas no sirven para nada. Algo de lo que mostró ese colapso de Copenhague es que sí sirven y mucho, porque en un universo o en un mundo sin régimen internacional de cambio climático, es decir, en un mundo sin tratados que obliguen a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿qué pasa? Es definitivamente un mundo en donde los países se van a dedicar a emitir sin ningún control y eso sí que generaría una catástrofe aún mayor. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza otra vez un proceso para lograr resolver esa situación en la que nos dejó Copenhague y surge una idea muy interesante que es lo que constituye la esencia, la espina dorsal del Acuerdo de París. Y es que en la COP de Varsovia, COP es la máxima asamblea de los tratados, es decir, el máximo órgano decisorio. Están los representantes de los 197 países que conforman la convención y es ahí donde se llevan a cabo estas negociaciones. En la COP en Varsovia empieza a tomar forma una idea de decir, bueno, es claro que ya no vamos a aceptar un régimen de arriba hacia abajo, es decir, un régimen como el del Protocolo de Kioto, en que el tratado le dice a cada país cuánto tiene que reducir y para cuándo. Tal vez una solución a este impasse en el que estamos es acordar un régimen de abajo hacia arriba. Es decir, preguntarle a cada país cuánto estás dispuesto tú a poner. Samoa, ¿qué puedes hacer tú? Comoros, Zimbabue, Colombia, Brasil, ¿cuánto estás dispuesto a hacer tú en materia de cambio climático para resolver este problema? Teniendo claro que es un problema que si no aportamos todos, no se va a solucionar. Y esto es lo que se materializó en lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas. Contribuciones, porque es lo que va a contribuir cada país, nacionalmente determinadas, porque a mí nadie me dice cuánto voy a aportar. Cada país elaboró su contribución nacionalmente determinada con miras al Acuerdo de París. Ese fue el primer paso, digamos, el primer ladrillo de esa construcción que eventualmente llegó a ser el Acuerdo de París. Con esta visión de abajo hacia arriba, con esta solución que además nos permitió romper la diferenciación, romper ese muro de fuego, porque ahora ya no eran solo ustedes, señores países ricos, solo ustedes los desarrollados, sino éramos todos. Es que ya empieza a haber futuro para lo que fue después el Acuerdo de París. Y les voy a contar, si el doctor Perry me permite, estoy bien, sí, el tiempo, rápidamente, qué es el Acuerdo de París o cómo se llega a ese nuevo tratado. Ya habiendo cuajado la NDC, o sea, este enfoque de arriba hacia abajo,
perdón, de abajo hacia arriba, las negociaciones debían culminar en esa ciudad francesa en el 2015, como efectivamente se produjo, y Colombia empieza a tomar un papel muy importante en la negociación por varias razones. Primero, porque uno de las negociaciones forma parchecitos de países, es decir, grupos de países para tener mayor poder de negociación. Unos grupos ya están consolidados en las Naciones Unidas, pero en el cambio climático, pues los intereses, digamos, de Colombia son distintos de los de Brasil, son distintos de los de una pequeña isla en las que para las pequeñas islas este tema es un tema de vida o muerte, como lo decía el señor rector, es decir, ellos sí ven el agua subiéndoles y llegándole al cuello, entonces para ellos, para las pequeñas islas, hacen su propio grupo, se llama la OSIS, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares. Así cada grupo hace estas alianzas, por decirlo de alguna manera, para presentar sus posiciones, y resulta que en nuestra región se crea un grupo que se llama la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. La crea el presidente Hugo Chávez, el presidente de ese entonces de Venezuela, y las posiciones de este grupo del ALBA empiezan a chocar fuertemente con los intereses de Colombia digamos, en casos específicos que tal vez no alcanzo a detallar. Y Colombia entonces decide, y esto es Isabel Cabería, una de nuestras colegas de la delegación, se ingenia crear un grupo nuevo, también de negociación, que de alguna manera haga contrapeso a esas posiciones del ALBA. Y creamos lo que se conoce como la Asociación Independiente de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el AILAC. AILAC es nuestro grupo de negociación, es decir, es el grupo, el parchecito donde Colombia funciona en estas negociaciones de cambio climático. Está compuesto por Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Honduras y Paraguay. Fíjense que si ustedes ven esa lista de países, entre todos no alcanzamos a 1% de las emisiones. O sea, somos países cero a la izquierda en términos de responsabilidad en el cambio climático. Somos países que no aportamos mucho en materia de contaminación, por muchas razones. Somos países chiquitos, en el caso de Colombia no somos industrializados, tenemos energía eléctrica, en fin, hidroeléctrica, perdón, entonces, pero creamos un grupo muy sólido, un grupo muy robusto, un grupo que busca tender puentes entre los desarrollados y los en desarrollo, algo que ha sido rescatado por al menos 2 tesis de doctorado, una en Noruega y una en Suecia, que cuentan esto, como un grupo chiquito de países cero a la izquierda en materia de cambio climático juegan un papel fundamental en estas negociaciones. Entonces, la forma como les voy a contar sobre el Acuerdo de París es contándoles desde la perspectiva de AILAC. ¿Qué dice AILAC? Dice, necesitamos un tratado. Necesitamos un tratado en el que no se hable solamente de negociación, que no se hable solamente de mitigación, sino que se hable también de adaptación. Porque como lo decía el señor rector, Colombia es un país particularmente vulnerable. Somos un país megadiverso, con costas en 2 océanos. Es decir, la problemática del cambio climático realmente nos afecta particularmente. Entonces queremos tener que adaptarnos, poder adaptarnos al cambio climático. Y para eso se necesitan recursos, se necesita plata. Entonces uno de los temas claves de AILAC fue, queremos un tratado en el que exista una paridad política entre la mitigación, la adaptación y los recursos financieros. Es decir, la plata que debe llegar para poder hacer esas actividades. Ese fue uno de nuestros ejes. El segundo, que fuera un tratado. Y sobre eso quiero desvirtuar un mito muy importante, y es ese mito de que aquellos que dicen que el Acuerdo de París no es vinculante, empezando, no me voy a meter en ese tema, pero es un tratado, es decir, es un instrumento internacional jurídicamente vinculante. ¿Por qué se los puedo asegurar con toda la claridad y con todo el énfasis? Porque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice, para que se constituya un tratado debe ser entre Estados, debe ser por escrito y debe tener cláusulas claras con la voluntad de vincularse de los Estados. Y eso es lo que se conoce como las cláusulas legales, que ustedes las encuentran en la última parte del Acuerdo de París, en donde está establecido claramente cómo uno firma, cómo uno ratifica el tratado, cómo eventualmente lo puede llegar a denunciar, es decir, cómo puede salirse de ese tratado. Esas cláusulas legales son los que hacen que yo les pueda afirmar sin ninguna duda que el Acuerdo de París es un tratado. Por alguna razón, uno de esos mitos que se ha creado es que no lo es, pero créanme, es un instrumento jurídicamente vinculante.
Lo que no es tan cierto es que Colombia ya ha ratificado, es decir, estamos en el proceso, ya logramos la aprobación de la ley, estamos esperando, es decir, ahora necesitamos el fallo de constitucionalidad por parte de la Corte y luego necesitamos el depósito del instrumento. Esperamos que eso suceda a más tardar en el transcurso del próximo año, pero por ahora Colombia no es una de las 155 partes que han ratificado el Acuerdo de París. No podremos serlo, sino, repito, hasta que depositemos el instrumento de ratificación que estamos en proceso de lograr. Entonces, volviendo a nuestro acuerdo, un tratado con una paridad política, es decir, habla tanto de mitigación como de adaptación, como de medios de implementación, un tratado con un objetivo cuantificable y medible, que de eso ustedes han oído hablar seguramente, porque fue uno de los grandes logros de la negociación. El tratado dice, vamos a tratar de que, es decir, vamos a procurar, los países parte van a procurar que la temperatura no suba más de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Entonces, realmente ahí hay una cifra, es decir, tratamos de que no suba más de 2 grados centígrados, un objetivo concreto. El tratado, además, dice, y las partes, para lograr ese objetivo, deberán elaborar, comunicar y mantener una contribución nacionalmente determinada. Es decir, esa es la obligación principal, la obligación esencial, es que cada uno de los países parte, cada uno de los 190, por lo menos, es decir, todos menos uno, mejor dicho, que se van a hacer parte del tratado, tengan siempre su contribución actualizada, es decir, tengan siempre eso de qué van a hacer en términos de mitigación, esté sobre la mesa. Esa es la obligación fundamental del tratado. Y lo más importante es que cada cierto tiempo uno debe presentar una contribución más ambiciosa. Por eso aquellos que critican el tratado diciendo, pero es que si se logran y si se cumplen todas las contribuciones nacionalmente determinadas que hay ahora sobre la mesa, la temperatura todavía va a subir 2,7 grados centígrados. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que este tratado está diseñado de una forma en que sea durable en el tiempo y que cada vez sea más ambiciosa la contribución de cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que Colombia se comprometió a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Colombia deberá en el 2030 presentar una contribución nacional determinada más ambiciosa, o sea, una nueva contribución que sea cada vez más ambiciosa. Es lo que nosotros llamamos en el tratado el principio de no patraciarse, o el non-backsliding principle, que es no echarse para atrás, no bajar, no siempre una contribución más ambiciosa frente al tratado. Otro de los mitos del tratado es que no tiene dientes. Eso lo he oído tanto en la prensa y la verdad es algo que me duele personalmente, porque uno de los temas que tenía a mi cargo, que era mi responsabilidad en la delegación de Colombia y como coordinadora de AILAC también de ese tema, era el tema de cumplimiento, de cómo lograr que el tratado sí tuviera una respuesta a la pregunta ¿qué pasa si no cumple? Y les parecerá curioso, pero la forma como logramos eso, es decir, el tratado, si ustedes ven el artículo 15, dice, se establece un mecanismo para facilitar y promover el cumplimiento. Eso es lo que en inglés se conoce como compliance, es decir, ese es el mecanismo que va a asegurar que los países respeten sus obligaciones internacionales, es decir, que los países cumplan con aquello a lo que se obligaron bajo el tratado. El mecanismo está ahí, está establecido en el artículo 15, y les decía, y con esto ya termino, que la forma como logramos parte de lograr eso que es poco común en los tratados ambientales, no todos tienen estos mecanismos que respondan a la pregunta de qué pasa si no cumplo, fue con un argumento un poco superficial o un poco vano. Yo les decía a los delegados de los países más reticentes en el tema, porque en general los países no quieren que les verifiquen el cumplimiento, es decir, que los regañen si no cumplen o que haya algún tipo de consecuencia en el cumplimiento. Entonces les decía, mire, cuando ustedes lleguen a sus países, lo primero que les va a preguntar la prensa, lo primero que les va a preguntar la gente, lo primero que les van a preguntar en todas partes es, bueno, ¿y qué pasa si no cumple? ¿Y cuál va a ser? ¿Qué pasa si no tiene dientes? ¿No tiene dientes?
Y con ese argumento, repito, no tan de fondo, no tan, sino con el temor de que usted va a llegar a su casa y le van a preguntar, ¿y qué pasa si no se cumple con el Acuerdo de París? Usted va a poder responder, la respuesta está en el artículo 15, hay un mecanismo de observancia y cumplimiento que está plasmado ahí. Entonces, 3 mitos que espero haber ¿cómo se dice eso?, desvirtuado. El primero, que el Acuerdo de París sí es un tratado, no es voluntario, es un instrumento jurídicamente vinculante. El segundo, que no tiene dientes, sí tiene dientes, está en el artículo 15. Y el tercero, que no es un mito, pero que es importante señalar, aunque espero que haya muchas preguntas sobre eso después al final que nos permitan explayarnos más, es que Estados Unidos es parte del Acuerdo de París. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre del 2016, está en vigor, tiene 155 partes y Estados Unidos es parte. Muchas gracias. Bueno, damos un especial agradecimiento a la doctora Jimena Nieto por esta visión y esta experiencia que nos ha contado el día de hoy. Algo muy valioso porque es una persona que ha estado involucrada directamente en estos procesos de negociación internacional como parte de Colombia, lo cual le da un especial valor a esto que nos ha dicho. De verdad que muchas gracias por la presentación. Continuamos con la segunda conferencia, El futuro en la implementación del Acuerdo de París, a cargo de la doctora Laura Juliana Arciniegas. La doctora Laura es egresada de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con doble titulación en Relaciones Internacionales de la International University in Génova, especialización en Derecho del Medio Ambiente en curso. Desde hace varios años trabaja en la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, representa al Gobierno de Colombia en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de Minamata sobre Mercurio y el Protocolo de Montreal sobre la capa de ozono. Actualmente coordina la posición de adaptación al cambio climático de los países de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe. Invitamos a la doctora Juliana. La presentación es El futuro en la implementación del Acuerdo de París. Bueno, pues en primer lugar, un agradecimiento muy especial a la Universidad El Rosario, sobre todo a Gloria Amparo, por la organización de este evento. Para mí es un honor estar con estos panelistas y compartir con todos ustedes lo que ha sido mi experiencia, tanto desde las negociaciones del Acuerdo de París como el trabajo que realizamos día a día en el Ministerio de Ambiente para su implementación. Esa no es mi, no traje de presentación. Entonces les voy a contar un poquito, partiendo de lo que Jimena nos estaba contando. El Acuerdo de París tiene varias características que lo hacen histórico y otra razón que lo hizo histórico fue su pronta ratificación. Cuando estábamos negociando el Acuerdo de París, siempre tuvimos un marco temporal de tiempo en el que pensábamos que iba a entrar en vigor, iba a nacer a la vía jurídica en el año 2020. Sin embargo, nació prematuro por una avalancha de ratificaciones de muchos países, incluyendo de los principales emisores globales como Estados Unidos, China, India, Brasil, Japón, entre muchos otros, que permitió que cumpliera ese requisito que necesitaba, era que tenía que ser ratificado por 55 partes que al menos sumaran el 55% de las emisiones globales de efecto invernadero. Entonces, esta entrada en vigor, por un lado, temprana, es una señal muy positiva del compromiso político de los gobiernos del mundo de tomar medidas inmediatas frente al cambio climático, pero adicionalmente reconoce la urgencia que, como bien decía el rector, de tomar medidas urgentes frente a este tema. El IPCC, que es este panel intergubernamental de científicos de cambio climático, ha dicho claramente que si no llegamos a un pico, a un punto de inflexión en el año 2020, será muy difícil cambiar la trayectoria en el crecimiento de las emisiones y también será muy difícil lograr evitar este aumento de la temperatura que nos plantea París. Adicionalmente, esta entrada en vigor pues, nos pone una tarea muy difícil a nivel de las negociaciones, y es que tenemos que acordar todo el reglamento del Acuerdo de París en tiempo récord. En principio pensábamos que tendríamos unos 4 años para hacerlo, pero lo que se decidió en la anterior COP de Marrakech en el 2016
es que en el 2018, en noviembre, tendremos que haber adoptado un libro de reglas, decisiones, procedimientos y orientaciones que son los que nos van a permitir efectivamente hacer operativo este acuerdo, porque como ustedes saben, un acuerdo es como una ley general, hay que reglamentarlo y hay que definir cómo vamos a cumplirlo. Y obviamente por haber sido el consenso de tantas partes en la negociación, pues hay lenguajes que son todavía un poco ambiguos o abstractos en los que tenemos que trabajar para hacerlo operativo. Entonces, para contarles de lo que estamos haciendo actualmente a nivel de las negociaciones, Colombia y AILA, que estamos trabajando en la elaboración de todos los documentos de posición técnica que se requieren para esta COP10 en el 2018 que se realizará en Polonia. A nivel de las contribuciones nacionalmente determinadas, que como contaba Jimena, fueron este instrumento que nació en las negociaciones del Acuerdo de París, estamos definiendo toda la información que deben contener esas contribuciones y todas las características que deben tener, porque cuando presentamos todos los países, más de 160 países, nuestras contribuciones, no había unas reglas claras para hacerlas y por lo tanto no son muy homogéneas o comparables o agregables en todos los casos. Ahora estamos definiendo entonces cómo vamos a tener unos estándares comunes para que en última sea más fácil sumar las reducciones de las emisiones de todos los países. Asimismo, el Acuerdo de París establece un marco común de transparencia, porque ahora como nos aplica tanto a los desarrollados como a los en desarrollo, estamos definiendo cómo cada quien y en la medida también de sus capacidades va a poder reportar la información de sus reducciones y también en materia de adaptación tenemos unos nuevos compromisos de reporte. En cuanto a adaptación, como mencionaba Jimena, tenemos unos retos muy importantes. Por primera vez se crea un artículo especial sobre adaptación, un objetivo global de reducir la vulnerabilidad, de aumentar la resiliencia y mejorar la capacidad adaptativa de nuestros países. Y en este momento estamos trabajando en un nuevo instrumento que crea el Acuerdo de París que se llama la comunicación de adaptación y que busca hacer algo similar que las NDCs en mitigación, que es comunicar unas prioridades y unas necesidades de nuestros países y también unos planes para de esta manera darle una señal muy clara a la cooperación internacional y a los mecanismos mismos de financiamiento de la Convención de hacia dónde tiene que enfocar esos esfuerzos. En materia de financiamiento, como decía también Jimena, hay unos compromisos pues, muy claros que establece el Acuerdo de París, y es que los países desarrollados tenían desde antes de París incluso una meta de movilizar mínimo 100.000 millones de dólares a partir del 2020. Esta meta se plantea como una base de todos los esfuerzos en cambio climático y adicionalmente para el 2025 tendrán que haber presentado los países desarrollados una nueva hoja de ruta de lo que serán sus siguientes contribuciones, siempre hacia arriba, como también mencionaba Jimena. Y por último, también estamos definiendo lo relacionado con el balance mundial, que es este momento político en el que cada 5 años vamos a revisar cómo estamos avanzando en el cumplimiento de nuestras metas, si está sumando o no está sumando para evitar el aumento de la temperatura del planeta y que debe dar como resultado que los países se lleven los insumos a casa y revisen sus contribuciones y las aumenten para el siguiente periodo. Entonces, aparte de estos retos, digamos que más técnicos, por supuesto, a nivel político nos espera un escenario un poco incierto en las negociaciones con el tema de la posición de Estados Unidos, porque como bien mencionaba Jimena, el anuncio del presidente Trump todavía no tiene, digamos que este peso legal y Estados Unidos seguirá siendo una parte y seguirá participando en las negociaciones por lo menos durante 3 o casi 4 años más. Entonces, algunos analistas dicen que lo que puede ocurrir es que intente impulsar a otros países a salirse del acuerdo o que vuelva a plantear el tema de renegociar el acuerdo, lo cual es absolutamente inviable y solo afectaría la confianza del proceso. Sin embargo, pues creo que también todos hemos tenido la oportunidad de ver en medios cuáles han sido las reacciones de otros países del mundo, de China, de la Unión Europea, de India, del presidente de Francia, que ha tomado un nuevo liderazgo en este tema, incluso en Estados Unidos de los gobiernos nacionales, de los gobernadores, alcaldes del sector privado, quienes han manifestado ya por cartas y explícitamente en varios escenarios que mantienen su compromiso frente al Acuerdo de París y frente a las metas que el gobierno estadounidense planteó. Entonces,
Pareciera que va a haber un contrapeso de todas maneras interesante en las negociaciones y que hay un buen compromiso, por lo menos de los más importantes, de los otros grandes emisores de gases de efecto invernadero. En lo que todavía no se sabe muy bien cómo va a impactar el anuncio del presidente Trump es en materia de financiamiento, porque si bien ellos van a estar en las negociaciones, ya es claro que recortarán sus contribuciones tanto al Fondo Verde del Clima como a la misma Convención de Cambio Climático, y ellos habían hecho un anuncio de cerca de $3.000 millones, de los cuales solo pues, han logrado poner una parte, y es muy posiblemente que otros países tengan que venir a llenar ese hueco, o también digamos que lo que se espera es una movilización mucho más importante de recursos por parte del sector privado. Ahora pasando rápidamente a la parte nacional, les quiero contar un poco cómo va el proceso de Colombia en la implementación de estas medidas. Como bien mencionaban anteriormente, Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Se estima que nosotros emitimos 0.4% del total global. Sin embargo, sí estamos en un ranking alto de países que genera importantes emisiones para el sector de deforestación y cambios de uso del suelo, lo cual nos pone en una situación de responsabilidad importante. Y también, como mencionaban anteriormente, no voy a entrar en detalles de que somos un país altamente vulnerable a los impactos del clima. Entonces, en el año 2015, Colombia presentó su NDC, su contribución nacionalmente determinada, que tiene un compromiso de reducción de emisiones del 20% frente a lo que se proyectaba si no hacíamos nada, si seguíamos creciendo de la misma manera al año 2030. Y Colombia también dijo que si teníamos recursos de la cooperación internacional, podríamos aumentar esa meta en un 10% adicional, o sea que podemos llegar a un 30% porque tenemos el potencial de hacerlo, pero tal vez no las capacidades o los recursos para hacerlo. Y esto es algo así como 66,5 millones de toneladas, el 20%, las que se esperarían reducir. Adicionalmente, Colombia también presentó, y esto no lo hicieron todos los países, pero Colombia lo hizo, un componente de adaptación en su contribución nacionalmente determinada por este enfoque que ha querido tener el gobierno de que cambio climático es mitigación y adaptación. Y dentro de las metas se encuentran, por ejemplo, que el 100% del territorio nacional debe estar cubierto con planes integrales de cambio climático, que debe haber un sistema de indicadores de adaptación, que es el último, es el que nos va a permitir medir si estamos siendo menos vulnerables y si estamos aportando a estas metas globales, aumentar en más de 2,5 millones de hectáreas la cobertura de áreas protegidas, la delimitación y protección de 36 complejos de páramos. Digamos que estas metas también estaban ya relacionadas con algunos esfuerzos emprendidos desde el gobierno, así como involucrar a diferentes sectores prioritarios de la economía que tuvieran unos planes y unas acciones muy concretas en adaptación del cambio climático. Adicionalmente, entonces, esta es la NDC de Colombia que se presenta en septiembre del 2015. Luego, después de la adopción del Acuerdo de París, el país también por decreto establece el SISCLIMA, que es el Sistema Nacional de Cambio Climático. Es esta instancia ya formal donde nos reunimos los ministerios, los sectores principales, a tomar las decisiones de cómo vamos a implementar estas metas. Entonces, el SISCLIMA tiene diferentes comités, tiene una comisión intersectorial de cambio climático, tiene también un comité de gestión financiera, tiene un comité de asuntos internacionales, además del comité de información científica. Esta comisión intersectorial de cambio climático ya se ha reunido 4 veces desde su creación, y en la última reunión que se realizó el 18 de julio ya acordó un paquete de medidas que son las medidas que cada sector priorizó para poner su 20%. Entonces, cada sector, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, todos pusieron un 20% y establecieron cuáles van a ser las medidas para la reducción de emisiones. Entonces, ya hay un portafolio de medidas que también serán, digamos, que una señal muy clara, tanto para la asignación de recursos de presupuesto nacional como para lo que vamos a necesitar posteriormente de la cooperación internacional. Adicionalmente, hace
un poco más de un mes, el Ministerio de Ambiente lanzó su Política Nacional de Cambio Climático, en la cual llevaba trabajando varios años, desde el 2014, y en esta política nacional recoge todos los esfuerzos que el país había venido haciendo en cambio climático, incluyendo sus principales estrategias: la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia Colombiana de Reducción de Deforestación y Degradación Forestal, y adicionalmente pues recoge, digamos, que todas estas metas que se adoptaron bajo el contexto internacional para incorporar, digamos, que el objetivo principal de la política de cambio climático es integrar la gestión de cambio climático en las decisiones tanto públicas como privadas del país, que nos permitan avanzar hacia esos escenarios de desarrollo bajo en carbono y resiliencia. Por supuesto que los retos son muchísimos. Hoy en día ya tenemos un buen avance, por ejemplo, en la formulación de los planes sectoriales y de los planes territoriales. Tenemos 23 planes territoriales formulados. A nivel regional también tenemos unos nodos que fueron creados precisamente para hacer esa articulación entre lo nacional y lo territorial. Y tal vez por mencionarle algunas de las medidas que se priorizaron en esta última reunión que les comento, que se incluyen desde el sector de minas y energía una mayor participación de energías renovables para generación eléctrica, aprovechamiento del gas metano en minas y operaciones petroleras, desde el Ministerio de Transporte la sustitución de taxis por vehículos eléctricos en grandes ciudades, la optimización de logística en industria desde el Ministerio de Industria y Comercio, Industria y Turismo. Desde el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, estamos trabajando en la reducción de los HFCs, los hidrofluorocarbonos, que son estos gases de efecto invernadero de altísimo potencial de calentamiento que se utilizan en sistemas de refrigeración y aires acondicionados. También en sustitución de fogones por estufas eficientes, entre otros. Y bueno, el sector de agricultura y desarrollo rural, que tiene también un rol fundamental en todo este proceso, que ha enfocado sus medidas en temas de ganadería sostenible, reconversión de ganadería por los sistemas silvopastoriles y plantaciones comerciales. Entonces, eso para darles una idea en general de lo que está haciendo el gobierno nacional. Ya se tiene todo un marco de acción, de política y de medidas ya decididas para avanzar en la implementación del Acuerdo de París, y lo que se necesita ahora pues principalmente es tal vez jalonar mayores recursos para avanzar en la implementación de todos esos planes que ya están formulados. Entonces, pues yo creo que a modo de conclusión, tanto de la parte internacional como de la parte nacional, yo diría que estamos ya encaminados hacia donde es, pero definitivamente es una transición que requiere pues, de mayor trabajo y de mayor aceleración si queremos cumplir con los compromisos y con las metas que nos plantea París. Muchas gracias.